Una de las herramientas fundamentales a la hora de hablar de posicionamiento web se encuentra en el uso de los encabezados que nos ofrece el HTML. Un encabezado no es otra cosa más que un título que se lo podemos dar a una parte del documento HTML o a un determinado texto que estamos mostrando. Para mostrar el tema voy a hacer un nuevo documento que va a tener estos encabezados. Lo voy a guardar como encabezados.html y voy a crear la estructura básica de cualquier documento. Tengo un doctype de tipo HTML, la etiqueta raíz HTML y adentro tanto el head que abre y que cierra como su respectivo body que también abre y cierra. Adentro del head vamos a poner un title que diga encabezados y vamos a insertar un meta para el charset del tipo UTF-8. Y adentro del body entonces voy a mostrar estos encabezados que no son otra cosa más que las etiquetas que van de la H1 hasta la etiqueta H6. Cada uno de estos encabezados se va a mostrar en el HTML automáticamente en negrita y con un tamaño de tipografía distinto entre los 6 niveles que existen. H1, tenemos entonces también H2, H3, H4, H5 y el que ya escribí anteriormente, H6. Adentro de cada uno voy a poner solamente como contenido la palabra encabezado. Y para tener una referencia de la diferencia que hay entre un H1 y un H6, voy a poner a continuación un párrafo que diga texto del encabezado H1. Y lo mismo va a pasar con el H2, pero va a decir texto del encabezado H2. El H3 también. El H4. El H5 y por último el H6. Guardo, abro esto en el navegador y podemos ver que efectivamente los distintos niveles de encabezado del H1, H2, H3, H4, H5 y H6 son textos que van variando en su tamaño, se muestran en negrita por defecto, siendo del H3 en adelante menores o iguales al tamaño del texto por defecto. Este es el tamaño del texto por defecto, este es el encabezado H4, este es el tamaño del texto, este es el encabezado H5 que es mucho menor que el texto por defecto, y este es el H6 y este es el encabezado del texto, perdón, este es el texto del H6 y este es el encabezado con nivel 6 que es mucho más pequeño todavía, casi la mitad de lo que mide el texto por defecto. Pero el H1, H2 y H3 se ven relativamente más grandes que el tamaño de tipografía por defecto. Ahora bien, estos títulos nosotros los podemos utilizar a lo largo de toda la página web, pero hay una serie de reglas que tenemos que respetar a fin de hacer una página que sea correcta desde lo semántico. Primero, voy a hacer lo más obvio, lo más común, lo que todo el mundo suele hacer, y el nombre de nuestra página web va a ser el encabezado más importante, va a ser el H1, porque de esto se trata la página web. Este es el nombre de nuestro producto, que es Extraterrestres entre nosotros. Lo voy a guardar, voy a actualizar la página web, y vamos a ver que ahora esto se ve con un encabezado, un título, el más importante de ellos. Y voy a hacer algo muy común también en el desarrollo web, por aquellas personas que por ahí no están tan inmersas en lo semántico del desarrollo, y voy a buscar nuestro copyright, nuestros datos de desarrollo, y en vez de ponerlo en un párrafo, voy a meterlo en una etiqueta H5. ¿Por qué? Porque lo quiero en negrita y más chico que el texto por defecto. Vengo a este lugar, actualizo, y voy a ver que efectivamente al pie de la página está en negrita, un poco más pequeño que este tamaño, el texto del copyright. Ahora bien, un par de reglas para tener presente. Estos encabezados tienen un objetivo adentro de la página web que no tiene nada que ver con cómo se ve. Si es más grande
o más chico no tiene nada que ver con el objetivo real del encabezado. Primero, los encabezados son jerárquicos. Eso quiere decir que no puedo tener un encabezado de nivel H3 si antes no hubo un encabezado de nivel H2. Hay una jerarquía, ¿sí? Adicionalmente, los textos que contienen están relacionados. Eso quiere decir que un título de tipo H3 es un subnivel de contenido de lo que estaba hablando el H2 inmediato anterior. Y dos títulos que son igual de importantes se asumen que tienen el mismo nivel de encabezado. Si un título, por algún motivo, no es igual de importante que el nivel que estamos escribiendo y tampoco es un subnivel de contenido porque no es algo que se desprende de lo que veníamos hablando, sino que es una temática distinta, empezamos a salir de los niveles de encabezado, pudiendo llegar de vuelta si corresponde hasta el nivel H1. Entonces, esto que hicimos nosotros de decir que el título de la web es un H1 y que el copyright es un H5 es incorrecto desde lo semántico, primero porque están faltando todos los niveles intermedios y segundo porque ese H5 no tiene nada que ver como subcontenido del H1 anterior, amén de que me faltan los demás niveles. Una excelente herramienta para testear esto es el Web Developer Toolbar, que es un plugin de Firefox. Es esta herramienta que se encuentra horizontalmente en la barra del navegador. No viene instalada por defecto, hay que instalarla. En la librería práctica les dejo el video de cómo se instala un plugin adentro del navegador. Y dentro de todas las herramientas, en Information, tenemos una fundamental para ver los encabezados, que es el View Document Outline. El outline es esta jerarquía de encabezados implementada en una página web. Voy a seleccionarlo y me va a hacer solamente un extracto de los encabezados que estoy utilizando y me dice de manera muy contundente que tengo un H1 que dice extraterrestres entre nosotros, tengo un H5 que tiene el copyright y después tengo 3 niveles intermedios que no existen, que los salteé. Si fueron salteados esos niveles, la jerarquía de encabezados, este outline, es incorrecto. Volvamos un par de pasos atrás. Voy a sacarle el H5 al copyright y voy a volver a hacer un párrafo. Y sí vamos a determinar qué títulos aparecen a lo largo de este contenido, a lo largo de esta página web. Y vamos a ver cuál de esos textos tienen que ver con el anterior. Para esto, primero tenemos que razonar cómo se manipula esta jerarquía. Esta jerarquía, primero, hay que hacerla en cada documento que forme parte de nuestra página web. Si tengo la página principal y después tengo el listado de extraterrestres con sus fotos y después tengo un formulario para reportar algún caso de avistamiento, por cada documento tengo que respetar estos títulos, arrancando siempre por el H1 como el encabezado principal y de ahí empezar a ramificar los H2, H3, H4, H5 y H6 que correspondan con respecto a esta jerarquía. Para poder entender bien, vamos a plantear un escenario de, imaginemos que estoy haciendo una wiki, como Wikipedia, donde estoy hablando del reino animal. El reino animal, en líneas generales, se divide en dos grandes grupos: aquellos seres que tienen columna vertebral y los seres que no poseen columna vertebral. Dentro de los vertebrados tenemos los 5 grupos primarios que conocemos todos: mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios. Los mamíferos pueden ser cuadrúpedos o pueden ser bípedos, acorde a si caminan en 2 o en 4 patas, y las aves pueden ser voladoras o no voladoras, dependiendo del tipo de ave que estamos hablando. Dentro de los invertebrados también tenemos categorías. Tenemos insectos, crustáceos, arácnidos, moluscos y equinodermos, que a su vez estos se pueden subdividir. Y teniendo solamente los títulos que vamos a mostrar, supongamos estos títulos, ¿sí? Vertebrados, invertebrados, mamíferos, aves, reptiles, tenemos que establecer qué depende de qué. La mejor técnica para entender los encabezados es, primero, relevo todo el texto que va a formar parte de la página web. Segundo, defino dónde queremos poner distintos títulos, acorde a cuándo cambió la temática o acorde a aquellas secciones que ameritan que uno las identifique con un nombre referencial. Como por ejemplo, la barra de herramientas puede tener el buscador de contenido, el registro, sitios amigos. Por ahí en ese escenario también
podemos poner títulos. Es correcto. Ahora, una vez que hicimos el extracto de todos los títulos que quiero utilizar en la página web, la mejor idea es agarrar un cuaderno, un papel y empezar a escribir los títulos y tirar flecha entre los textos que tienen alguna relación entre sí. Traducido con este mismo ejemplo de el reino animal, tendríamos entonces el reino animal como principal encabezado de lo que está hablando este documento que estoy escribiendo. Ese reino animal se divide en dos grandes categorías, vertebrados e invertebrados, por lo cual los dos se desprenden de ese título principal. Los vertebrados se dividen en los 5 grupos que hablamos anteriormente, de mamíferos, anfibios, aves, peces y reptiles, por lo cual también se desprenden los 5 grupos de vertebrados, y lo mismo sucede con los invertebrados. También hay 5 grupos principales que se desprenden de ese nivel de texto. Y dentro de los mamíferos tenemos los cuadrúpedos y los bípedos, y dentro de las aves tenemos las voladoras y no voladoras. Ahora, si ponemos los encabezados que corresponden, el reino animal en nuestro título principal es el encabezado del nivel H1, los vertebrados e invertebrados, por más que en el medio exista 1 kilómetro de texto que habla de cada una de estas categorías, son encabezados de tipo H2, porque dentro del reino animal son igual de importantes, y el H3 vendría a ser cada una de las categorías de vertebrados e invertebrados, porque si bien son de 2 grupos distintos, un mamífero es igual de importante dentro de la jerarquía de textos que un arácnido. Y eso nos dejaría entonces como H4 los tipos de mamíferos que tenemos, cuadrúpedos y bípedos, y los tipos de aves que podemos presentar, léase voladoras o no voladoras. Si adentro de estos grupos sigo dividiendo, por ejemplo, hablo de cada tipo de ave, y tengo gorriones, gaviotas y demás, cada uno de ellos, si amerita, también tendrán su propio título, que como se desprenden de voladoras, serán nivel H5. Después del nivel H6, no hay más niveles. No existe un encabezado de tipo H7, no existe un encabezado de tipo H8. Lo que la documentación dice es que una vez finalizados los niveles de H1 a H6, el texto que le continúa es el strong y el énfasis en importancia. Cuando no tenés un título, porque un título no te sirve, o cuando ya agotaste todos los niveles de encabezado, de ahí en adelante entran en juego strong y énfasis como texto relevante, pero por debajo de los 6 niveles de encabezado en la jerarquía de posicionamiento web. Entonces, volviendo a nuestra página web, vamos a decir que quiero hablar de 2 cosas distintas a lo largo de este texto, ¿sí? Por un lado, la presentación, la introducción de los avistamientos que hubieron, que se desconoce la forma en que lucen, y las declaraciones de Mulder y Scully, y después vienen casos puntuales. El caso de Francisco Moreno en las grutas y el caso del ex ministro de Defensa de Canadá con respecto al semanario chileno The Clinic. Entonces, como esto de acá son los testimonios, vamos a decirle que acá quiero un encabezado de tipo H2, porque se desprende de lo que estamos hablando, de los extraterrestres entre nosotros, y estos son los testimonios. Testimonios es el nivel H2, y antes de esto, todo este texto que dice a lo largo de la historia son muchos los testigos, esto va a ser nuestro H2 que hable de la verdad está allá afuera, frase que impuso los expedientes secretos X. Guardo o X-Files, dependiendo de dónde lo hayan visto, ¿sí? Vuelvo a nuestra página web, actualizo, y lo que tengo es entonces el título principal de la web y un subtítulo que tiene su respectiva información, y después cambiamos a los testimonios. Si vuelvo a pedir el document outline, ahora tenemos que la página web muestra un encabezado de tipo H1 que tiene el nombre de la web y 2 niveles adicionales que tienen que ver con las declaraciones con respecto a cómo son estos extraterrestres y los testimonios puntuales de avistamientos. Si quisiéramos todavía facilitarle el acceso a la información a la gente, al usuario, también podríamos subcatalogar la información que aparece.
el uso de encabezados también sirve para que el usuario final que está accediendo a la página web tenga una referencia de dónde hasta dónde hablamos de cada información. Entonces, podríamos tranquilamente venir adentro de testimonios y poner otro nivel más, poniéndole un título a cada testimonio distinto. O sea, este es el de Francisco Moreno, 1975, y más abajo el del ex ministro de Defensa, que empieza aquí. Un encabezado no puede estar adentro de un párrafo, son dos etiquetas distintas, por lo cual voy a cerrar el párrafo que habla del avistamiento de Moreno y voy a abrir otro párrafo para la entrevista de The Clinic, y vamos a poner acá otro título más que dice Paul Hellyer, semanario The Clinic. Cerramos este encabezado y cuando volvemos a la web a actualizar lo que tenemos, podemos ver que los testimonios se dividen, el de Francisco Moreno y el de Paul Hellyer. Si veo de nuevo el outline de este documento, podemos ver que estos dos encabezados de tipo H3 se desprenden de este encabezado de testimonios y estos dos encabezados se desprenden de este de aquí. No importa si en este encabezado nosotros tenemos más H3 y H4 porque llegamos a un nivel de anidación de información importante. Lo que importa es si el encabezado que estamos escribiendo a continuación no tiene que ver con lo que venías hablando, sino que es algo diferente, empezamos a volver para atrás. De menor a mayor no podemos saltear niveles. No puedo hacer H1, H3, H5. Pero de menor a mayor, de mayor a menor, del H3 al H1, sí podríamos saltar de golpe. Entonces, supongamos que vienen los testimonios y después queremos agregar el listado de los distintos tipos de razas que existen, podríamos poner a continuación, una vez que termine ese testimonio, otro encabezado más que diga razas alienígenas, pero habría que sentarse y ver cuál de todos los niveles le corresponde, porque si yo lo dejo como un H1, venimos aquí, actualizamos para que cargue la información y vuelvo a ver el outline, voy a tener que extraterrestres entre nosotros y razas alienígenas está a la misma altura de jerarquía. No es que esté mal, de hecho eso es algo muy debatible, sobre todo con la llegada de HTML5, de cuántos encabezados de tipo H1 puede tener una página. Históricamente, en la era de HTML4 y XHTML, se decía que por documento solamente podía haber un único H1 porque si no afectaban al posicionamiento web, y que ese H1 debía ser estrictamente el nombre de la web. Bien, con la llegada de HTML5 aparecieron un montón de otras etiquetas que vamos a ver a continuación que permitieron flexibilizar esto y permiten tener más de un encabezado de tipo H1. Lo importante es a qué nivel de jerarquía estamos parados. Las razas de alienígenas podría ser parte del contenido de extraterrestres entre nosotros o podría ser un texto aparte que esté a la misma altura. ¿De qué depende? Lógicamente del contenido y del contexto de lo que estemos hablando. Si seguimos hablando de que esas razas nos están visitando y son parte de nuestro día a día, será parte de extraterrestres entre nosotros, no será un H1, sino que también será un H2, y si no tiene nada que ver las razas alienígenas, es solamente el listado de todas las que existen, sean que las hayamos visto o no, será un tema aparte y volverá a ser un H1. Volviendo al tema del copyright, voy a borrar este H1 que era solamente a los fines de presentar la información y voy a poner de nuevo un H3 o un H4. Un H4 en el copyright. ¿Por qué? Porque el último nivel de encabezado que utiliza acá es el H3. Voy a poner un H4 para el copyright. Cierro el H4 del copyright y vuelvo a actualizar la página web. Mientras tanto, primero cierro todo esto que quedó de más. Actualizo y voy a ver el outline de vuelta. Y me va a decir que es correcto, no me salté ningún nivel de encabezado, pero entra en juego
otro de los temas de encabezados que tiene que ver con la dependencia de información. Es verdad que la verdad está allá afuera y testimonios se desprenden de extraterrestres entre nosotros. Es verdad que el testimonio de Francisco Moreno y el semanario de Clinic es parte de los testimonios que pude recaudar, pero no es cierto que el copyright solo tiene que ver con el texto del semanario de Clinic. En realidad, ese copyright es de toda la página web. Entonces, si fuese, cosa que no es, si fuese un encabezado, le correspondería el nivel también H2. ¿Por qué? Porque es el copyright de este texto que estamos visualizando. Algunos escenarios donde no trabajamos con encabezados, jamás el copyright de una página web, jamás los vínculos, los botones de navegación son encabezados y jamás un encabezado tiene adentro una imagen, que eso lo vamos a ver a continuación en otro de los videos del curso, pero tienen que tener presente que si un encabezado no cumple la función de poner un título, o sea, que después venga algo más, no sirve como encabezado, no cumple con el objetivo. En el caso del copyright, más allá de ser incorrecto el nivel que le corresponde, después no viene ningún contenido, o sea que este encabezado no está cumpliendo el rol de título, que es en definitiva lo que debería ser esta herramienta, esta etiqueta. Entonces, un buen uso de los encabezados favorece mucho al posicionamiento web. De hecho, para los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing, del H1 al H3 son fundamentales. De hecho, deberían tratar de buscar alguna forma de incorporar en sus proyectos, en sus contenidos, en sus textos, los 3 primeros niveles de encabezado. Del H4 al H6, de hecho, desde lo visual y también desde lo semántico, son niveles inferiores, están solamente para suborganizar la información, por lo cual no son los más importantes y los motores de búsqueda tampoco le dan tanta relevancia.